Hermanas, buenos días, bienvenidos cada uno de ustedes a la casa de Dios. Sean bienvenidos a este servicio de la palabra de Dios, a todos los que nos ven por el canal de YouTube, a los confines de la tierra donde estamos llegando, a Estados Unidos, a Asia, Centroamérica, países de Sudamérica, difundiendo el Evangelio de Dios. Esta palabra no es solo para esta casa, es para todo aquel que necesita ser edificado por la palabra de Dios. Invitamos a las personas que nos ven, si usted está enfermo, tiene problemas, lo primero que Dios quiere obrar en su vida, en su casa, en su familia, es darle salvación. La sanidad, la liberación, la restauración, las finanzas, es la añadidura que viene de parte de Dios. Acerquémonos a buscar a Dios y Dios obrará conforme su misericordia y su voluntad sobre cada uno de nosotros. Amén. El día de hoy Dios nos trae la palabra becerros de oro. Dice en Éxodo capítulo 32, versículo del 1 al 6. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió: quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganme. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: ¡Oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Tremendo. Mire lo que nos habla la palabra en Éxodo 32 del 1 al 6. ¿Cuántos sabemos, hermanos y hermanas, que Dios es misericordioso? ¿Cuántos sabemos que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros? ¿Cuántos sabemos que Dios quiere guiarnos a esa tierra prometida? ¿Cuántos sabemos que Dios quiere sanar a su pueblo, libertar a su pueblo, llevarlo de gloria en gloria, de victoria en victoria? Que cuando haya guerra, batalla, Dios dice: yo pelearé por ti. Cuando el Hijo de Dios, el siervo, le entrega la batalla a Dios. Que cuando venga la tormenta, sea Dios mismo hablándole a los vientos y a las aguas para que calmen. Que cuando se levante un gigante, un enemigo en contra de ustedes, estos huyan por 7 caminos. Que ninguna arma forjada prospere contra nosotros. Pero que Dios tenga esos planes y esa sea la voluntad sobre cada uno de sus hijos. No todos permitimos que Dios obre así en nuestras vidas. Recuerde, hermano, que cuando todo nos va mal, todo lo que necesitamos es a Dios. Que quizás cuando hayamos perdido todo lo que necesitamos es a Dios. Porque Dios dice que para el que cree todo le es posible. Y si usted le cree a Dios, Dios va a ir obrando hasta lo que usted no cree posible en su vida, en su casa, en su familia, en cada tormenta, en cada problema. Pero ahora, mire lo que nos evidencia la palabra de Dios. Becerros de oro. ¿Qué le viene a usted a mente cuando la palabra menciona un becerro de oro? Una imagen. Oh, ese pueblo idólatra. Nosotros de aquí no somos como ese pueblo idólatra, ¿cierto? Esos que adoran imágenes,
esos que adoran santos, que adoran niñitos, que adoran vírgenes. Nosotros no somos como esos. Pero ¿qué creen? Que el becerro de oro no solo significa idolatría. Hay un trasfondo espiritual mucho más grande dentro de esto. El becerro de oro significa no solo idolatría, sino la infidelidad a Dios. El becerro de oro no solo significa idolatría, sino desobediencia. El becerro de oro significa pecado. El becerro de oro significa buscar solución en lo material y en lo terrenal. El becerro de oro significa vivir y hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Entonces no es solo adorar un ídolo, como hacen ciertas religiones, sino es un contexto espiritual que Dios mira que en el corazón de la gente se levanta un becerro de oro en el ámbito espiritual, y que esto le hace moverse ante Dios en infidelidad a Dios. Cuando Dios dice: si eres fiel en lo poco, sobre mucho te voy a poner. Le somos a Dios desobedientes, porque aunque Dios ya reveló la voluntad sobre este pueblo de Israel, que fue libertado de la cautividad de Egipto de Faraón, todavía seguía viviendo en desobediencia. El becerro de oro significa insensibilidad, indiferencia a la voz y a la palabra de Dios. El becerro de oro significa que buscamos solución en lo que vemos, en lo que podemos obtener, en personas, en hombre y no en Dios. Y muchas veces estamos caminando así, pero no somos sensibles de identificar que en nuestras vidas puede haber un becerro de oro levantado un altar en nuestros corazones. Y así Dios quiera obrar a su favor grandemente, no lo va a poder hacer. ¿Amén? Pero ¿qué lleva al pueblo? ¿Qué lleva a la gente a levantar ídolos de oro? El primer punto para que la gente, aun profesando fe, levante ídolos de oro, es no tener una relación con Dios. Porque hay mucha diferencia ante Dios entre ser un pueblo y ser el pueblo de Dios. Hay mucha diferencia entre ser un pueblo y ser un siervo de Dios. Hay mucha diferencia entre ser multitud y ser un hijo de Dios. Hay mucha diferencia entre ser un oidor de la palabra de Dios y ser un hacedor de la palabra de Dios. Hay mucha diferencia entre ser servido y entre servir en honor a Dios. Hay mucha diferencia entre buscar los beneficios que nos trae Dios y entre ir a buscar a Dios. Se evidencia ante Dios que somos. Mire la diferencia entre ser un pueblo y ser un siervo. ¿Cómo nos halla Dios cuando mira nuestras vidas? ¿Quiénes somos ante Dios? ¿Somos solo un pueblo o somos siervos de Dios? Cuando Dios nos ve juntos, ¿somos el pueblo de Dios o somos solo un pueblo? Para levantar becerros de oro, lo que incide en el cristiano es no tener una relación de Dios. Y al decir no tener una relación de Dios, es que no tenemos el tiempo de intimidad con Dios. No nos tomamos el tiempo para conocer la voluntad de Dios. No queremos el compromiso de alinear nuestra vida hacia la voluntad de Dios. La diferencia que Dios veía sobre este pueblo que lideró Moisés y que aún el mismo Aarón vio y evidenció el poder de Dios fue este. Lo que evidencia al no tener una relación con Dios es que nosotros pasamos solo a ser parte de un pueblo común, cuando Dios espera levantar siervos como Moisés. ¿Pero qué implica ser un siervo de Dios? Un
Un siervo de Dios implica tener compromiso con Dios. Un siervo de Dios implica tener tiempo de oración con Dios. Ser un siervo de Dios implica moverse en la palabra de Dios. Por eso dice en la Escritura: y cerrada la puerta de tu aposento, búscame en secreto. Y es allí, en la intimidad de sus casas, de sus cuartos, cuando usted se encierra solos a buscar a Dios, es donde usted empieza a establecer la relación con Dios. Pero hoy en las iglesias lo que buscamos, en vez de aún de ministros, de pastores, buscamos motivadores que me toquen las emociones, que me toquen los pensamientos. Cuando Dios es espíritu y Dios no se mueve en la emoción ni en el pensamiento, Dios se mueve mucho más allá de la realidad que el ser humano vive en este mundo. Hoy en las iglesias buscamos motivación y no palabra de verdad. Pero la causa, el efecto de tener esto en las iglesias es devastador. ¿Cómo viven el pueblo? ¿Cómo viven los cristianos? En derrota, en fracaso, en las mismas batallas, atados al mismo pecado. La gente espera hoy que el pastor sea un motivador, que le diga: Dios es bueno, Dios le va a bendecir, Dios le va a ayudar. Cuando después de cierto tiempo y cierta dimensión con Dios, ya debería estar claro en el corazón del cristiano que Dios es bueno y que Dios tiene planes de bien y no de mal. Hoy la gente busca dentro de las iglesias de entretenimiento y no la presencia de Dios. La gente está tocada a los sentidos, así como este pueblo que Dios sacó de la esclavitud del faraón. ¡Uy, qué bonita las luces! ¡Ay, qué bonita la obra de teatro! ¡Ay, qué bonita la danza! ¡Ay, qué bonita las actividades deportivas! Y la parte espiritual, el poder de Dios entregado al pueblo, el poder de Dios que mueve el pueblo. Esto marca una gran diferencia, hermano. Para ser un siervo de Dios implica que usted deba entregar su vida y dedicar tiempo. Y quizás cuando no conocemos a Dios lo vemos como una carga, un peso, fastidio, hastío. Tengo cosas más importantes que hacer. Pero usted no sabe la bendición que es ser un siervo de Dios. Hasta cuando no se le presenta la batalla, hasta cuando no se le presenta la enfermedad, hasta cuando el diablo no trata de meter ruina, hasta cuando el diablo no mete enemigos en su casa, en su familia, en sus estudios, en sus hogares. Dios quiere levantar Moisés en el pueblo, pero los Moisés están desenfocados, están entretenidos, están rehuyentes a la voz de Dios. Dios quiere levantar dentro de su pueblo de Dios líderes que conduzcan, que guíen a un pueblo hacia la verdad, que caminen viendo, evidenciando el poder y la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia de ser solo un pueblo común ante los ojos de Dios? Primero, el pueblo no tiene relación con Dios. El pueblo común depende de la palabra de Dios que le da al siervo de Dios. El pueblo común no quiere compromiso con Dios, pero quiere la bendición de Dios. El pueblo no quiere hacer la voluntad de Dios. Y aunque vayamos, nos sentemos y nos congregamos, no pasamos muchas veces de ser un pueblo común a los ojos de Dios. El segundo punto por el cual se levantan becerros de oro en la vida, en el corazón de un cristiano, de un pueblo. Segundo, olvidarse de las cosas grandes que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Cuando no tenemos relación con Dios, se nos olvida muy pronto todo lo que Dios ya ha hecho. Miren, mis hermanos, Dios, para libertar al pueblo de Israel, ¿qué hizo? Descendió del cielo, se le manifestó por medio de una zarza encendida a Moisés,
le dio una palabra, le dio un llamado, le dio una asignación, le dio una promesa para el pueblo. Yo he escuchado su clamor, he visto la opresión y yo los libraré de la esclavitud de Faraón. Y a raíz de esto, en el que Dios buscó manifestarse a un Moisés, buscó manifestarse a un pueblo que estaba en esclavitud, a Dios no solo le bastó con esto. Dios empezó a moverse con poder y con gran presencia dentro de la tierra de Faraón. ¿Qué hizo? Levantó plagas. Se convirtió el agua en sangre. Cayó granizo, murieron las reses, vinieron las plagas de las moscas, los piojos. Y el pueblo vio y evidenció. Y no solo le bastó a Dios hacer eso con el pueblo. Dios le dijo: les voy a sacar de la esclavitud de Faraón. Y cuando estuvieron frente a un mar, ¿qué hizo Dios? Abrió un mar rojo para que 4 millones de personas pasen. En medio del desierto, Dios les proveyó una columna de fuego para que no se mueran congelados con el frío del desierto. En el día les dio una nube de gloria para que el sol no los calcine, no los tueste en el desierto. No había agua en el desierto y Dios abrió fuentes, hizo que brote agua de la roca. Las aguas amargas que habían en medio del desierto las convirtió en dulce para que el pueblo beba. Les sustentó con maná día a día fielmente. Les dio Dios codornices. Aunque el pueblo caminaba dudando, renegando, cuestionando, puesto los ojos en el pasado del cual Dios ya les quiso liberar. Y aunque la misericordia de Dios fue cada día sobre el pueblo, y aunque el pueblo no le creía, aunque el pueblo solo quería lo que Dios le daba, mas no quería en relación con Dios, Dios en su infinito amor y su misericordia era fiel cada día. Tremendo. Imagínese, hermano, como Dios a veces ya nos ha mostrado tantas cosas y se nos olvida al pasar de unas horas, al pasar de unos días, al pasar de unas semanas, al pasar de unos meses. ¿Y a qué nos conduce el olvidarnos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? A alejarnos de Dios, a soltar la relación con Dios. El que estemos aquí vivos, el que estemos aquí sanos, el que estemos con nuestros miembros, nuestros órganos, nuestro cuerpo intacto, es la gracia y la misericordia de Dios. El que usted haya pasado vivo una pandemia de COVID y no murió y no forma parte de las estadísticas de este virus, es la misericordia de Dios, es la obra de Dios. El que usted no esté padeciendo en un hospital con cáncer, con un tumor, esperando un trasplante de órgano, es la misericordia de Dios. El que usted tenga fielmente un pan, una comida, un techo, una ropa, un pie para poner sus zapatos, es la misericordia de Dios. Es Dios diciéndole cada día: yo te amo, yo te guardo, yo te cuido, yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero que no seas solo parte de un pueblo común, sino que seas pueblo de Dios, que seas mi siervo, seas mi sierva, seas mi hijo, mi hija amada. Tremendo. ¿A cuántos se nos olvida en momentos de dificultad cuántas veces Dios nos ha sanado? ¿A cuántos se nos olvida cuántas veces Dios, cuando no teníamos un centavo para comer, Dios nos bendijo con provisión? ¿A cuántos se nos ha olvidado que aún por la gracia y misericordia quizás de una pastilla usted fue sanado? ¿A cuántos se nos olvida cuántas veces Dios nos ha ministrado y nos ha liberado? ¿A cuántos Dios nos ha dado experiencias sobrenaturales con su Espíritu Santo? ¿A dónde ha quedado todo lo que Dios ya ha hecho? Se nos olvida, pueblo, lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios hasta este momento ha venido haciendo. Tremendo. El pueblo viendo, comiendo y bebiendo de la misericordia de Dios en el desierto, se le olvidó y levantó un becerro de oro en medio del desierto. ¿Qué más hace que el pueblo de Dios levante un becerro de oro? Tercer punto,
Y es tremendo lo que hay aquí. Mire lo que dice el versículo 1 en pantalla. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos lo que sucedió con ese tipo Moisés, al que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. ¿Qué pide el pueblo en medio del desierto? Después de haber visto que se abrió el mar rojo, después de haber comido del maná de Dios, después de haber comido codornices, después de haber recibido el calor de Dios en medio del desierto, pide un ídolo. Pide algo que en contra de Dios se levantan en infidelidad. Piden algo que los lleva a pecado. Pide algo que es desobediencia ante Dios. Y esto es terrible. Cuando el pueblo no tiene relación con Dios, vive para agradar al hombre y no para agradar a Dios. ¿Por qué dirán? ¿Quién es Aarón? ¿Y con quién trabajaba Moisés? Con Aarón. Aarón fue la añadidura entregada por Dios para ayudar a llevar la liberación del pueblo de Israel. ¿Sí o no? Porque cuando Dios le llamó a Moisés, ¿qué le dijo? Yo soy mudo, soy lento para hablar. ¿Y qué le dijo Dios? Está bien, te pondré una ayuda. Y llama a su hermano Aarón. Mire cómo aún Aarón, también viendo el poder y la misericordia de Dios conduciéndolos hacia la liberación, Aarón empieza a agradar al hombre más que a Dios. Mire lo que dice. Van donde Aarón y le dice: haznos dioses que puedan guiarnos. Y mire lo que dice el versículo 2. Aarón les respondió: quítese todo lo que tienen de oro, lo que llevan en sus orejas, quiten a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas. Y dice que cuando le llevaron el oro a Aarón, él mismo se encargó de fundir y de moldear la forma de un becerro. Cuando no hay relación con Dios, va a empezar a vivir para agradar a hombre y no a Dios. Vamos a empezar a hacer lo que sabemos que a Dios no le agrada para agradar a hombre. Mire cómo Dios levantó a Aarón llamado para ser complemento de la obra de Dios. Empieza a servir y a hacer obra para agradar. Se deja mover, se deja influenciar, se deja convencer para agradar. A Aarón se le olvidó el poder de Dios. Miren, mis hermanos, cuando Dios los llama para el cristianismo, Dios los santifica. Y Él espera que su vida, su cuerpo, su tiempo sea para Dios. ¿Cómo es que un ser llamado para liderar la obra con Moisés en la obra de Dios? Él con sus propias manos funde una imagen que sabe que es abominable para Dios. A Aarón se le empieza a torcer la fe. A Aarón se le empieza a torcer el corazón. A Aarón se le empieza a torcer la obediencia. Mire qué fácil es influenciar a una persona que no tiene relación con Dios. El pueblo va y le dice: haz lo que es contrario a Dios. Bueno. Haz lo que es desobediencia a Dios. Bueno. Levanta un ídolo delante de Dios. Bueno. ¿Cuántas veces caemos en esto y no nos hemos dado cuenta? La presión del pueblo, hermano, hermana, no debe quebrantar su fe. La presión del pueblo sobre usted no debe quebrantar su obediencia. La presión de las personas no debe incidir en su relación con Dios. Quizás hasta aquí usted diga: no me está entregando valor en la prédica que me da. Pero allá vamos. Pero es importante comprender lo que causa el no tener una relación con Dios.
Mire lo que Dios veía en Aarón, que aunque Dios les hablaba, usa su tiempo, usa sus manos, usa su conocimiento para levantar un ídolo. Tremendo. Cuarto punto: cuando no hay una relación con Dios, volvemos a las mismas malas obras. Cuando no hay relación con Dios, volvemos a las mismas malas obras. Volvemos al mismo pecado, volvemos a la misma desobediencia, volvemos a la misma tibieza espiritual, volvemos a la misma falta de compromiso. ¿Por qué el pueblo dice: haznos un ídolo de oro, haznos un becerro de oro? Porque cuando no hay relación con Dios, lo más fácil es ver para creer que creer sin ver. Porque cuando no hay relación con Dios, somos movidos por sentido y no por el Espíritu. Y miren lo que dice: haznos dioses que nos puedan guiar. Cuando no hay relación con Dios, no tenemos dirección de a dónde ir ni qué hacer. Cuando no tenemos relación con Dios, perdemos el sentido de nuestra existencia. Y preferimos confiar y caminar viendo lo que podemos observar y no caminando, como dice la palabra, por fe y no por vista. El pueblo regresa a idolatría cuando Dios les evidenció el poder. El pueblo regresa a la misma mala obra cuando Dios les testificó poder. Tremendo. ¿Qué hacía el ídolo de oro dentro de los israelitas? Les movía las emociones. Se sentían seguros porque podían ver un ídolo. ¿Qué hacían los israelitas el ídolo? Les tocaba los sentidos, les motivaba, les hacía hacer lo que agradaba a su carne. Eso es evidencia porque el cristiano, aunque lleva años en una iglesia, no cambia, porque no hay relación con Dios. El cristiano recibe alguna dificultad, suelta la oración. Le viene alguna adversidad, suelta la vida congregacional. Le vino un problema, deja la santidad. Y no se da cuenta en medio de todo esto que está levantando un ídolo de oro dentro de su corazón para volver a las mismas obras del cual Dios ya le quiere liberar o ya le liberó. ¿Qué más hace la falta de relación con Dios? ¿Qué hacen los becerros de oro dentro de las personas? Por ejemplo, no le deja crecer, no crece espiritualmente. Así Dios le liberte, le unge, le ministre, pierde la presencia de Dios. Así Dios le dé llamado y propósito, se desalinea del propósito de Dios. ¿Sabe qué hace el ídolo de oro dentro del corazón del pueblo? Le conduce a la obra de la carne. Porque mire cómo dice al final: que se levantaron temprano a hacer a este ídolo lo que estaba consagrado para Dios, a darle ofrendas, y después celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Cuando hay un ídolo en el corazón, regresamos al paganismo. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano? Bendicen el niñito, la Virgencita, el San Pedro, el San Pablo, el San Timoteo, el San Judas. ¿Qué hace el pueblo después de que le bendicen los santos? Comida, bebida y fiesta pagana. Y hablan de Dios. Dicen creer en Dios. Piensan llegar al cielo con Dios. Pero no es así la verdad, hermano. ¿Qué obra mala está atada en su vida, hermano? ¿Qué ídolo ha levantado?
por eso que el pueblo suelta la oración. Es por eso que el pueblo se suelta la obediencia, suelta la vida congregacional, suelta la oración. Porque hay ídolos estorbando en el corazón de las personas. Siguiente punto. ¿Qué más hace el ídolo dentro del pueblo cristiano? ¿Qué hace el becerro dentro del pueblo cristiano? Mire lo que dice, versículo 5. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. ¿Qué es un altar? ¿Qué le viene a usted en la mente cuando se pronuncia un altar? Veneración. Venerar, adorar, rendir culto. El no tener relación con Dios nos conduce, cuando empezamos a vivir en mala obra, a levantar un altar en nuestro corazón. Que en nuestro corazón se posicione todo aquello que no agrada a Dios. Y muchas veces decimos, sí, pero es que yo no tengo ídolos en mi casa, pero tiene un altar de materialismo, un altar en el cual el dinero es lo primordial, las propiedades es lo primordial. ¿Qué altares más encuentra Dios en el corazón de un pueblo? Altares emocionales, en el cual en el corazón del pueblo está puesto un altar a un hombre, a una mujer, a una relación que los lleva a infidelidad ante Dios, que los lleva contrario a la voluntad de Dios, que los lleva en desobediencia a los planes de Dios. ¿Qué más altares encuentra Dios en el corazón de un pueblo? Los vicios. Levantamos un altar al alcohol, un altar a un tabaco, un altar a una droga, un altar a la fornicación, un altar a la adulterio, un altar a las fiestas paganas. Y tenemos altares en el corazón. Hay altares psicológicos, personas egocentristas, personas egoístas que solo miran por ellos, solo se preocupan por ellos. Cuando Dios dice, veniste a servir y no a ser servido. ¿Qué altar hay en nuestro corazón, hermanos? ¿Qué haya Dios en nuestros corazones? Sexto punto. ¿A qué nos lleva la falta de relación y levantar becerros de oro? A caer en desesperación. Dice el versículo 1: cuando los israelitas vinieron a Moisés y le dijeron, Moisés tarda tanto en bajar. Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo. ¿Qué estaba diciendo el pueblo? 40 días en el monte Sinaí, sin comer, sin beber. Moisés ya está mayorcito, ¿qué le habrá pasado? Capaz ya murió, capaz ya se le cargó la huesura, ya no ha de regresar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y qué hace el pueblo en desesperación al ver que quien les ministraba, les daba palabra de Dios, ya no estaba allí? Levantemos ídolos de oro. Y así es cuando no tenemos una relación con Dios y dejamos que se establezcan ídolos de oro en nuestro corazón, becerros de oro en nuestro corazón, caemos en desesperación. Y cuando necesitamos ayuda, buscamos ayuda en todo mundo menos en Dios. Y tomamos decisiones contrarias aún al plan y al propósito de Dios. El pueblo se dejó llevar por la emoción. Ahora, quizás dirá, hermano, pero
¿qué tiene que ver esto en medio de mi vida de cristianismo? Es que cuando hay ídolos, becerros de oro en el corazón, Dios no puede obrar a su favor. Dios le quiere ver a usted libre. Dios le quiere ayudar. Dios le quiere restaurar. Cuando el pueblo tiene becerros de oro en el corazón, tiene la misma lucha, la misma carga, el mismo problema, la misma dificultad, la misma aflicción, el mismo tormento. Dios no quiere ver un pueblo en derrota. Dios no quiere ver un pueblo en maldición. Dios no quiere ver un pueblo sufriendo. Dios no quiere ver un pueblo alejado de Él. Dios no quiere un pueblo en necesidad. Dios no quiere un pueblo en angustia. Dios no quiere un pueblo en destrucción. Dios quiere un pueblo libre. Dios quiere un pueblo bendecido. Dios quiere un pueblo con poder. Dios quiere un pueblo con relación. Que cuando usted ore, la presencia de Dios pueda responder. Que cuando haya necesidad, Dios pueda proveer. Que cuando haya sequía, Dios pueda hacer brotar agua del sequedal. Que cuando usted no encuentre un camino, Dios pueda abrir camino en medio del desierto. Que cuando usted mismo vea que el enemigo viene en contra de usted, con la presencia de Dios usted pueda derribar gigantes. Pero los becerros de oro estorban en el pueblo. Pero los becerros de oro destruyen al pueblo. Pero los becerros de oro en el corazón de un pueblo contrista la presencia de Dios. Un Moisés, un siervo de Dios, 40 días en la presencia de Dios, sin necesitar agua, sin necesitar comida. Un pueblo común que vio de Dios, oía de Dios, hablaba de Dios. En 40 días cayó en perdición. La falta de relación con Dios nos hace que levantemos becerros de oro en nuestro corazón. Hoy quizás la prédica va a ser muy corta, porque nos vamos a enfocar en la oración. Pero Dios está preocupado, porque hay altares en el corazón que no son de Dios. Porque hay becerros de oro que estorban la presencia de Dios. Dios le quiere conducir hacia algo nuevo. Pero desde este momento, hermano, hermana, la decisión es suya. A Dios le duele ver al pueblo batallando con lo mismo. Un pueblo caído cuando Él quiere levantar un pueblo caído cuando Él quiere levantar un Isaías. Un pueblo caído cuando Él quiere levantar un Pablo, un Pedro. ¿Cuántos hoy queremos que Dios derribe de nuestros corazones becerros de oro y altares que no son de Dios? Yo le invito, hermano, a abrir su corazón y vamos a ponernos de